La tormenta arreciaba con tanta furia que parecía que el cielo se partiría en cualquier momento, y Terence Cole ya salía corriendo por la destartalada puerta, intentando refugiarse bajo al menos una pequeña sombrilla. Un ambiente inquietante reinaba en Chicago desde primera hora de la mañana. Nubarrones se habían acumulado sobre la ciudad, apagando la luz matutina, y un fuerte viento había arrancado varios carteles publicitarios de sus ganchos en las farolas. Los primeros relámpagos iluminaban las esquinas de las casas, y parecía que la lluvia torrencial no iba a amainar. En un pequeño apartamento del sur de Chicago, Terence guardaba frenéticamente documentos importantes en una carpeta negra, temeroso de que la lluvia los arruinara. Su madre, la señora Cole, estaba sentada en la cocina, con la voz temblorosa, repitiendo que con semejante tiempo sería mejor posponer el viaje. Pero Terence estaba preocupado. Sabía que una entrevista con una firma de renombre era una verdadera oportunidad para él. Sentía una responsabilidad no solo consigo mismo, sino también con su madre, quien durante muchos años había dependido únicamente de su propio esfuerzo y la fe en su hijo. «Hijo, estoy preocupada», dijo en voz baja, intentando no mirar por la ventana donde un rayo iluminaba el patio. «Está lloviendo muy fuerte». Terence la besó en la mejilla y se puso la chaqueta. «No te preocupes, necesito mostrar mi mejor lado, porque prometí que algún día nos mudaríamos a una zona más tranquila». Su madre solo suspiró profundamente y lo acompañó hasta la puerta. Al cruzar, la lluvia le golpeó el cuello con frías salpicaduras y un relámpago repentino lo asustó tanto que casi dejó caer el paraguas. La puerta tembló, las viejas bisagras crujieron como si advirtieran algo malo. Pero Terence tenía que seguir adelante. Normalmente llegaba en autobús, pero con este tiempo los autobuses circulaban de forma irregular. Solo en la siguiente parada salía un autobús lleno de gente y el siguiente, según los lugareños, no aparecía hasta media hora después. Terence sintió un profundo malestar. La entrevista de la mañana amenazaba con fracasar si llegaba incluso un poco tarde. Tras unos minutos, bajo la lluvia torrencial, decidió cruzar unas cuadras a pie con la esperanza de encontrar un taxi. Los vecinos de la zona tenían prisa por resguardarse del mal tiempo. Pasaban pocos coches y no todos podían ver a una persona bajo un paraguas en el parabrisas. Cerca de allí, un perro aulló con fuerza, atravesando el viento aullante con un ladrido melancólico. Terence miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo miraba. Estaba un poco nervioso. El suceso de hoy podría cambiar su vida, no solo en términos económicos, sino también en su actitud hacia sí mismo. Ya tenía 26 años y creía que era hora de demostrarles a su madre y a sí mismo que estaba listo para un trabajo serio en un lugar serio. El sendero que pasaba junto a las casas antiguas conducía a una calle más transitada. Había algunos puestos de fruta ya cerrados por la lluvia y una barbería con las puertas cerradas. Se veían charcos en el asfalto que reflejaban los letreros de neón que parpadeaban frenéticamente, a través de los cuales se veían las sombras de los transeúntes solitarios. Entonces, con el rabillo del ojo, Terence vio que alguien intentaba arrancar un coche, pero el motor solo resoplaba temblorosamente. Tras recuperar el aliento, pensó: «Tengo que ir al cruce lo más rápido posible. Suele haber varios taxis». Sin embargo, el ruido de la tormenta y los truenos se mezclaban en su cabeza y ya no sabía si llegaría a tiempo. Aún así, decidió seguir su camino, sin dejarse llevar por el miedo. Su madre siempre le decía: «Confía en que puedes hacerlo mejor que ayer». Mantenía estas palabras en su mente mientras caminaba con dificultad por la nieve derretida de las aceras rotas. Llovía a rachas y las ráfagas de viento obligaban al paraguas a retorcerse y a veces Terence tenía que sujetarlo con ambas manos. Quería parecer seguro, pero en el fondo sabía que cualquier retraso o vacilación podría arruinar su futuro. Finalmente llegó a la siguiente cuadra. Había una oficina de correos y varios coches abandonados durante la noche. La mayoría de las tiendas estaban cerradas y no había nadie en la intersección.
Miró a ambos lados de la calle y solo entonces vio un coche negro que se acercaba, ligeramente a un lado. El capó estaba abierto casi a la altura de la acera y las ruedas reflejaban amenazadoramente los faros de un coche que pasaba. Pero lo que estaba sucediendo allí exactamente no se veía desde lejos. Terrence, abrumado por el miedo a llegar tarde, estaba a punto de dar la vuelta, pero algo en su interior le decía que se acercara. A veces, cuando tu voz interior te dice, a ver si alguien necesita ayuda, es mejor escuchar. Decidió quedarse unos minutos más preguntándose si habría alguien cerca. Con esa idea en mente, se acercó al sedán negro. No había nadie alrededor, solo una figura encorvada con impermeable intentando descifrar algo cerca del volante. A la luz de las escasas farolas, se hizo evidente que se trataba de una mujer mayor. Parecía confundida. La capota no la protegía de la lluvia torrencial y la rueda del coche estaba casi desinflada. Terrence se humedeció mecánicamente los labios resecos y apretó la carpeta contra su pecho, intentando que no se mojara. Con cada instante que pasaba, se daba cuenta de que perdería un tiempo precioso. Pero su conciencia no le permitía dejar a la anciana sin ayuda con semejante tiempo. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. ¿Necesitas ayuda?, gritó, intentando hacerse oír por encima del aullido del viento. La mujer se dio la vuelta. Sus ojos reflejaban cansancio a través de las gotas de lluvia. Asintió y pareció tener dificultades para encontrar las palabras para responder. «Gracias, joven», dijo finalmente con voz tensa pero agradecida. «No sé cómo poner la rueda de repuesto, no tengo la llave correcta y el servicio ya está cerrado». Terrence se encogió de hombros, miró el volante y se dio cuenta de que se iba a ensuciar las manos y la ropa. No tenía mucha experiencia en reparaciones, pero había aprendido lo básico de cambiar neumáticos con sus amigos en el taller. Sin embargo, sabía una cosa: llevaría tiempo y probablemente no llegaría a la entrevista. Por otra parte, ¿se podría esperar que alguien más accediera a ayudar a un extraño en medio de una tormenta así? «Intentemos encontrar una solución», dijo, con la esperanza de encontrar un gato y al menos una llave inglesa en el maletero. «Sin estas herramientas, difícilmente podremos salir adelante». Ella asintió y lo condujo hasta el maletero. Lo abrió con manos temblorosas y sacó una pequeña caja de plástico. Allí, Terrence encontró una extraña combinación de un juego de herramientas incompleto y algunas cosas que no eran para reparar. Sin embargo, había encontrado un gato, y eso le dio una oportunidad. «Es usted muy amable», dijo en voz baja. «Disculpe, le estoy distrayendo de asuntos importantes». Terrence sintió que la tensión crecía en su interior, pero al verla a los ojos, llenos de impotencia y cansancio, no pudo rendirse. Después de todo, podría acabar en una situación peor si la dejaban sola en una calle desierta. «Mi negocio puede esperar», decidió decir, aunque las dudas lo asaltaban. «Vamos a intentar levantar el coche y quitar la rueda». Decidió no entrar en detalles. Una breve tormenta había reducido aún más la visibilidad y los relámpagos crepitaban en el cielo, como advirtiendo: «El tiempo no es infinito». Pero Terrence ya había tomado su decisión. La gente suele soñar con una ocasión feliz, pero no todos comprenden que solo se vuelve feliz cuando nosotros mismos estamos dispuestos a ayudar a los demás. Minuto tras minuto, Terrence jugueteaba con el volante intentando levantar el pesado coche con el gato. La lluvia parecía burlarse de sus intentos por mantenerse seco. El agua se le filtraba en las mangas, le corría por el cuello y tuvo que apartar el paraguas para no estorbar. La mujer, que parecía tener unos 60 años, no apartaba la vista de Terrence. Su rostro reflejaba compasión y gratitud por su decisión de ayudarlo. «Me llamo Victoria», dijo, intentando ahogar el ruido del tráfico que pasaba de vez en cuando. «Sí, quizá no soy muy habladora, pero aún así quiero presentarme. Agradezco tu trabajo». Terrence asintió con las manos entumecidas de sostener la herramienta. Solo cuando el coche estuvo ligeramente elevado,
Pudo palpar los tornillos y ver si podía quitar la rueda desgastada. Había una rueda de repuesto en el maletero, aunque no la más nueva. Pero eso era todo lo que podía esperar. Luego miró hacia arriba y se enderezó. Encantado de conocerla, señora Victoria. Soy Terrence Cole. Es un placer poder ayudarla, pero estoy un poco nervioso. Tengo una entrevista muy importante programada para esta mañana en una importante firma. O mejor dicho, estaba programada, quiso decir hoy a las 9, pero miró el reloj y descubrió con amargura que ya eran casi las 9:30. Todos sus esfuerzos por llegar a tiempo habían sido en vano. Suspiró profundamente. Si llegas tarde, quizá no deberíamos, intentó sugerir Victoria. Ya encontraré la manera de salir yo sola. Sin embargo, su voz sonaba insegura. Ella misma comprendía que sin él se habría encontrado en una situación difícil. Nada, dijo Terrence, aunque en el fondo sentía que ese nada podría costarle mucho dinero. Pero tendrás una rueda de repuesto, no te preocupes. Tratando de no malgastar palabras, empezó a desenroscar los tornillos. Uno a uno se dieron con evidente dificultad y él mismo no estaba acostumbrado al continuo chorro de lluvia que le azotaba la cara. A veces tenía que limpiarse las palmas húmedas en los bordes del pantalón para que la fricción de la llave no desapareciera por completo. El largo proceso duró 20 minutos, quizá más, aunque a Terrence le pareció que el tiempo volaba. Repasó mentalmente las opciones para explicarle al reclutador su retraso, o quizás solo necesitaban saber que no podría asistir. Pero ni siquiera tenía el número de teléfono de la empresa a mano. Todo estaba guardado en notificaciones que había revisado con antelación, pero que se le había olvidado anotar. Lo siento, no puedo encontrar ayuda más rápido, dijo Victoria, mirando la ropa mojada de Terrence. Creo que hay un taller mecánico cerca, pero probablemente esté cerrado o no contesten el teléfono. El último perno finalmente cedió y Terrence sacó la llanta pinchada. La dejó junto al charco y examinó la llanta. Estaba tan pinchada que ningún compresor de coche pudo repararla. Luego sacó la llanta de repuesto del maletero, pero notó que estaba bastante desgastada. Esta rueda no es la mejor, pero servirá para llegar al taller, dijo, intentando no exagerar con comentarios innecesarios. Intenta cambiarla por una versión completa en 1 o 2 días. Ya sabes cómo son las carreteras. Empezó a instalar la rueda de repuesto. Victoria permaneció cerca todo el tiempo, intentando proteger a Terrence de la lluvia con su gran impermeable. Su rostro estaba pálido pero decidido, como si no quisiera perderse ningún detalle del trabajo. «No te preocupes por mí», dijo Terrence. «Ya estoy empapado, pero he entrenado para el futuro. ¿Quién sabe? Tal vez alguien más necesite ayuda». Victoria sonrió levemente a su vez. Quizás apreciaba su altruismo o quizás le sorprendió gratamente su disposición a simpatizar. Finalmente, con la rueda en su sitio y los tornillos bien apretados, Terrence bajó el coche sobre el gato y comprobó que la rueda de repuesto encajaba. En teoría, todo debería haber funcionado. Se levantó y miró su reloj. Eran casi las 10. Se había perdido la entrevista para siempre. Eso estaba claro. Todo en su interior se desmoronó. Se imaginó a otra persona ocupando el puesto vacante. Tendría que volver a casa y pensar dónde solicitarlo ahora. Victoria, temblando de frío, se abrazó a sí misma. No tienes idea de lo agradecida que te estoy por no haberme ignorado. Al menos déjame anotar tu número de teléfono para que cuando todo se tranquilice pueda contactarte. Quizás pueda agradecértelo. Hizo una pausa y explicó. Tengo algunas oportunidades para ayudarte si buscas trabajo. Conozco algunas empresas de aquí, pero no puedo ofrecerte nada específico ahora mismo. Sin embargo, estoy segura de que tu amabilidad no es en vano. Terrence sintió una vaga esperanza al oír esas palabras, pero estaba acostumbrado a que la gente prometiera ayuda y luego desapareciera entre una multitud de desconocidos. Aún así, cualquier pista era valiosa, sobre todo ahora. Te agradecería mucho que me llamaras, dijo, intentando no mostrar una alegría excesiva. Mi número
Le dictó el de casa porque aunque tenía móvil, temía que la batería se agotara rápidamente con semejante tormenta o que perdiera la señal. Victoria garabateó los números en su bloc de notas, protegiéndolo de la lluvia. Su mano temblaba visiblemente. «Gracias, Terrence», dijo. «Y si necesitas algo, llámame. Deja que te lleve a donde ibas. Me gustaría ayudarte, aunque probablemente llegues tarde». Terrence meneó la cabeza. «Me temo que mi entrevista estaba programada para las 9 de la mañana. Ya son casi las 10. No creo que tenga sentido ir. No llevo ropa seca, mis documentos están mojados y probablemente ya no me esperan allí». Sentía una melancolía sorda, pero la determinación de Victoria le impedía sentirse infeliz. Intentó pensar que quizá era el destino. Quizás no encajaría en esa empresa, pero su verdadero camino al éxito estaba cerca. «De todos modos, al menos déjame llevarte a la estación más cercana o a donde necesites ir», ofreció de nuevo, claramente no queriendo abandonarlo a merced del aguacero. Terrence lo pensó y decidió que sería útil acercarse al centro y tal vez podría pasarse por la oficina y al menos explicarse. Nunca se sabe, quizá los jefes escucharían sus excusas. Aunque la probabilidad era baja, valía la pena intentarlo. «Sí, si no es mucha molestia, por favor, lléveme a la zona de North Street. Ahí es donde está la oficina», dijo Terrence. Rápidamente reunieron las herramientas, el gato y la caja, y luego él cerró el maletero. Victoria se ofreció a conducir, pero Terrence estuvo dispuesto a ayudar, considerando que parecía un poco cansada. Sin embargo, ella le aseguró que se sentía bastante animada. Pronto el sedán negro arrancó y los neumáticos, aunque zumbaban sobre las juntas de la carretera, eran tolerables. Los relámpagos seguían brillando y el ambiente en la cabina era tenso, pero no hostil. «Cuéntame un poco más sobre ti», preguntó Victoria, conduciendo el coche hacia la calle principal. «Tengo entendido que llevas mucho tiempo viviendo en esta zona, ¿no?» Terrence asintió. «Sí, desde la infancia. Mis padres se mudaron al sur de Chicago en una época en la que era más fácil encontrar trabajo, pero nunca logramos establecernos en un lugar más tranquilo. Me gradué de la preparatoria y luego fui a una universidad local, pero no tenía suficiente dinero para continuar mis estudios. Y la zona no es la mejor. Ahora estoy intentando conseguir trabajo. Es importante para mí cambiar algo». Escuchó atentamente, arrugando la frente de vez en cuando, como si reflexionara. El coche se deslizaba por la carretera mojada, los limpiaparabrisas dispersaban furiosamente el agua del cristal y los relámpagos iluminaban ocasionalmente el rostro de Victoria, dándole severidad y seriedad. No tenía ni idea de qué ocultaba tras su aparente modestia. Su ropa no era lujosa, su forma de hablar era tranquila, sin fingirse importancia. Quizás solo era una conocida de gente influyente, pero nada más. Sin embargo, Terrence solo necesitaba una recomendación para abrirse camino. Al acercarse al centro, la lluvia empezó a amainar. La iluminación en las calles principales parecía más brillante y la vida era más activa que en la zona residencial. Victoria detuvo el coche frente a un gran edificio de oficinas y preguntó: «¿Aquí? ¿Crees que tendrás tiempo para hacer algo más?» Terrence miró su ropa mojada y tragó saliva nerviosamente. «Lo intentaré. Quizás me escuchen. Gracias por traerme». Ella sonrió. «Buena suerte, Terrence. Espero que todo te salga bien, pase lo que pase». Dicho esto, recogió su carpeta, ahora arrugada y parcialmente mojada, y salió del coche. Seguía lloviendo, pero no con tanta fuerza. No se fijó en Victoria, que lo vio marcharse un momento y luego se alejó lentamente hacia el complejo hotelero. Terrence aceleró el paso hacia el guardia de seguridad de la entrada, intentando explicarle su retraso. El guardia se encogió de hombros con indiferencia y Terrence corrió a recepción para ver si aún podía ir a recursos humanos. A veces, cuando parece que tus esfuerzos han sido en vano, la vida te presenta de repente desafíos inesperados. Y solo entonces, para poner a prueba tu resiliencia, había algunas sillas en la recepción de la oficina a la que Terrence se dirigió, pero todas estaban vacías.
Tablones de anuncios de empleo colgaban en la pared y los expedientes se apilaban cerca del escritorio de la secretaria. La joven, detrás del mostrador, levantó la vista con cansancio, notando que el visitante llevaba un traje de neopreno y parecía demacrado. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó, mostrando automáticamente la lista de documentos requeridos para los candidatos. Terrence se aclaró la garganta mirando el pequeño reloj de pared. Las manecillas marcaban las 10:15. Apoyó el codo en el borde del mostrador para recuperar el aliento. Disculpa, llego tarde. Tenía una entrevista hoy a las 9 de la mañana. Me llamo Terrence Cole. Sé que las cosas ya van mal, pero quizás aún podrías darme la oportunidad de hablar con alguien. La secretaria hojeó brevemente el registro y dijo: sí, su nombre está aquí. Sin embargo, quienes programaron las reuniones ya terminaron su trabajo. Normalmente aceptan solicitudes estrictamente a la hora acordada. No hay entrevistas ahora. En otra ocasión, cuando haya nuevas vacantes, ya están todas las plazas para esta semana. Terrence sintió una oleada de desesperación, pero no quería rendirse tan fácilmente. Esta oficina parecía un pasaporte a la estabilidad futura. Tragó saliva y preguntó: ¿hay alguna manera de saber si queda alguien del Departamento de Recursos Humanos? Solo pido unos minutos para explicar mi retraso. La mujer meneó la cabeza. Me temo que no hay nadie aquí. Desde agosto hay nuevas normas para aceptar solicitudes, solo con cita previa. No estoy autorizado a dejarle pasar. Al darse cuenta de que no tenía sentido discutir, Terrence ocultó su dolor y decepción en lo más profundo de su ser. No quería montar una escena. Al observar con sus ojos oscuros la mirada transparentemente indiferente de la secretaria, finalmente comprendió que todo estaba perdido. Suspirando, le dio las gracias brevemente. Gracias por la información. Disculpa la molestia. Intenté llegar a tiempo, pero las circunstancias lo impidieron. Con estas palabras, se giró y se dirigió a la salida, escuchando el clic de las carpetas detrás de él, cerradas nuevamente para cualquier entrada del día. Salió, sintiendo que la lluvia se había convertido en llovizna, pero en su interior lo azotaba una decepción mucho más intensa. Personas con traje, escondiendo portátiles en bolsos. Terrence se recompuso. Está prohibido usar anglicismos, recordó la advertencia de su madre. Sería mejor decir dispositivos informáticos portátiles o simplemente dispositivos. Salían de sus oficinas y se dirigían a toda prisa a sus coches. Algunos reían, otros hojeaban papeles distraídamente bajo el toldo, y Terrence estaba en la esquina, empapado, con una vacía sensación de fracaso. Miró el cielo gris, esperando que la lluvia disipara parte de su melancolía. ¿Qué debía hacer ahora?, se preguntó. ¿Irse a casa? ¿Buscar otra entrevista? Pero sentía que sus posibilidades de conseguir un buen trabajo eran cada vez menores y no quería dar un paso atrás. Llevaba años haciendo trabajos esporádicos. Quizás debería solicitar empleo en una pequeña empresa, pero en su interior resonaba una voz de autoengaño. «Te mereces algo mejor, Terrence». Poco a poco se alejó del edificio y avanzó por la acera. El viento se había convertido en un suave susurro y las gotas de lluvia ya no le azotaban, sino que solo le humedecían el pelo. Intentó no congelarse, aunque el traje de neopreno empezaba a incomodarlo. Tras caminar una cuadra, vio un pequeño café cubierto por una marquesina. Decidió esperar allí, secarse y pensar en sus próximos pasos. Dentro del establecimiento había un pasillo medio vacío con varias mesas ocupadas. Intentando no llamar la atención, se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver la calle. Un camarero con un brazalete sencillo se acercó y ofreció el menú. Terrence pidió té caliente y pan. Necesitaba ahorrar, pues no tenía mucho. Sentado a la mesa, pensó en qué decirle a su madre, quien esperaba buenas noticias. Ahora tendría que contarle sobre el fracaso. Pero claro, pensó, no podía dejar a esa mujer con una rueda pinchada. Habría estado mal. Recordó su rostro, amable, aunque cansado. Supongo que ese es el precio de hacer algo honesto.
Tras tomar unos sorbos de la bebida caliente, sintió que sus manos y pies se descongelaban poco a poco. Buscó su teléfono para comprobar la carga. Por suerte, aún tenía algo de batería, pero no tenía llamadas perdidas ni mensajes. Él mismo no sabía qué esperar. Quizás Victoria llamaría ahora mismo. Se rió entre dientes al pensarlo. Era improbable que una señora mayor se apresurara a contactar a un hombre que solo la había ayudado con una rueda pinchada. Sí, había pedido un número, pero a menudo la gente coge el teléfono para estar tranquila, como «te lo agradezco, te lo pediré si necesito un favor». Sin embargo, suele quedar ahí. En la bolsa que sostenía en su regazo estaban sus documentos, ahora ligeramente húmedos. Echó un vistazo a su currículum, escrito a máquina para esta reunión. Las hojas estaban ligeramente desgastadas por la lluvia, aunque el texto aún era legible. Pensó con amargura que parecía que no le servirían de nada hoy. Mientras tomaba un sorbo de té, recordó el consejo de un amigo. No te rindas tras el primer fracaso. Llamar a puertas cerradas es algo normal para quienes buscan trabajo, pero sus ojos reflejaban tristeza. Para él, no todo era tan sencillo. No tenía mucha experiencia, su educación era incompleta y la competencia en la gran ciudad era feroz. Los prejuicios raciales a veces añadían obstáculos, aunque intentaba no considerarlos un factor decisivo. Pronto decidió que ya había tenido suficiente de estar sentado en ese café. Tras pagar su modesto pedido, Terrence se levantó y se dirigió a la salida. Comprendió que el día seguía en pleno apogeo y necesitaba pensar en cómo pasar el resto de su tiempo. Su madre esperaba un informe suyo. Probablemente no le reprocharía la oportunidad perdida, pero él mismo se sentía avergonzado. Afuera ya había parado de llover. Las nubes se dispersaban poco a poco, dejando entrar los escasos rayos de sol. Las ráfagas de viento se volvieron más cálidas y los charcos comenzaron a evaporarse. Terrence miró hacia los edificios de las grandes corporaciones y pensó que en esas torres de cristal trabajaban miles de personas con su propio camino, su propio destino. Y él estaba parado a un lado, buscando la oportunidad de entrar y demostrar de qué era capaz. Y, por pura casualidad, algo lo detenía una y otra vez. Sumido en sus pensamientos, recorrió varios callejones, preguntándose si debía ir a otra oficina. De repente, sintió vibrar el teléfono. Su corazón empezó a latir con fuerza. Alguien llamaba. Terrence descolgó el auricular y dijo con voz temblorosa, «¿Hola?». Pero la hermana de su amigo respondió, preguntándole por la deuda del regalo de la noche anterior, y él interrumpió la conversación, decepcionado, prometiendo devolver el dinero más tarde. Decidiendo no hacerse más ilusiones, se dirigió a la parada de autobús más cercana. Tras conseguir un vuelo barato, Terrence condujo de vuelta hacia el sur de Chicago, cubierto de nieve derretida, impregnado del olor a humedad y gases de escape. Mientras conducía, recordó cuánto había deseado que hoy fuera su día de suerte, pero todo resultó diferente. Cuando parece que no hay luz por delante, a veces el destino nos pone a prueba y nos da la oportunidad de revelar la fuerza oculta del espíritu. El autobús avanzaba lentamente, deteniéndose en cada semáforo. No había muchos pasajeros, solo unas pocas personas sentadas en los bancos, leyendo el periódico o con pensamientos somnolientos. Terrence se acomodó junto a la ventana y observó las calles de Chicago, que poco a poco volvían a la normalidad tras la tormenta matutina. Le parecía que todo en esta ciudad se regía por sus propias reglas estrictas. Quienes no llegaban a tiempo se quedaban tarde, quienes no se las arreglaban, fuera. Así que se había ido, pensó Terrence con una sonrisa amarga mientras observaba las calles estrechas, los mercados espontáneos y los carteles de los próximos eventos públicos que pasaban flotando ante el cristal, aunque su corazón aún anhelaba un milagro. Al llegar a su tierra natal, se bajó en una parada cerca de una tienda de una sola planta, propiedad de un comerciante local llamado George.
A menudo le prestaba algo a crédito. Quería al menos comprar algo para cenar, para no tener que contarle a su madre la triste noticia con el estómago vacío. Pero recordando el poco dinero que tenía en el bolsillo, Terrence decidió que podía prescindir de él hasta que la calmara en casa. La casa donde Terrence vivía con su madre tenía el aspecto típico del barrio. Pintura descascarada en la fachada, un pequeño patio rodeado por una cerca baja y un estrecho pasaje hacia las casas vecinas. El barrio estaba tranquilo, diluido solo por una mezcla de voces de televisión que salían de las ventanas abiertas. Algunos vecinos ya estaban ocupados. El sonido de un martillo provenía de algún lugar, alguien cortando el césped cerca de la acera. Cuando Terrence abrió la puerta principal, su madre inmediatamente miró desde la cocina, con los ojos llenos de preocupación. «¿Y bien, hijo? ¿Cómo te fue en la entrevista?» Se quedó paralizado en el umbral, quitándose los zapatos. Le dolía la cabeza y la ropa mojada le pesaba. «Mamá, llego tarde. Llovió mucho, el autobús no llegó a tiempo, me perdí un poco y, bueno, no llegué. Intenté hablar, pero no me aceptaron». Lo dijo con serenidad, sin intentar justificarse, pero ella sabía lo importante que era este lugar para él. «Terrence, a veces pasa», suspiró. «Estoy segura de que este no es el final del camino. ¿Por qué te perdiste? Creí que habías planeado tu ruta con antelación». Aquí dudó si contarle a su madre sobre Victoria y su pinchazo, pero decidió que no tenía sentido ocultárselo. «En el camino me encontré con una anciana. Tenía una llanta pinchada. No había nadie para ayudarme, así que pasé entre 30 y 40 minutos cambiándola. Luego cayó un diluvio. Al final llegué casi 1 hora tarde». La madre levantó una ceja sorprendida, pero una chispa de orgullo brilló en su mirada. «Actuaste según tu conciencia, hijo. Ayudar a la gente nunca es vergonzoso. Ya te llegará el turno de recibir bondad a cambio». La abrazó con más fuerza, intentando disimular la amargura del fracaso. Aunque en el fondo comprendía la verdad de sus palabras, aún sentía un mal presentimiento. Sin embargo, su alma se sentía un poco más ligera al escuchar su voz interior y no descuidar la desgracia ajena. Luego dijo que iría a cambiarse de ropa porque estaba empapado y quería una ducha caliente. Su madre asintió en respuesta. «Mientras tanto, te calentaré un poco de sopa. Necesitas calentarte». Terrence entró en su diminuta habitación, llena de libros de texto viejos y montones de papeles. Se quitó la ropa mojada y la cubrió con una toalla para evitar que el agua goteara al suelo. Pensó en cómo podría lograr su objetivo ahora que había perdido otra oportunidad. Quizás se abriera un nuevo puesto en una semana, o tal vez podría aceptar un trabajo temporal en el supermercado local para ayudar un poco a su madre económicamente. Pero ya no era tan joven como a los 18 años y ansiaba un futuro diferente. Después de ducharse, se puso unos pantalones limpios y un suéter. Cuando salió a la cocina, su madre ya había servido sopa caliente en tazones y rebanadas de pan. El aroma de la comida casera lo animó un poco y se sentó a la mesa intentando sonreír. «Creo que pronto tendremos otra oportunidad», dijo su madre en voz baja al ver su desánimo. «Quizás sería apropiado llamar a otras empresas mañana. La gente no contrata empleados solo en las entrevistas matutinas». Terrence respondió que sin duda lo intentaría, aunque no mencionó que no tenía un plan claro para contactar a quienes realmente necesitaban personal nuevo. Normalmente, estas empresas prefieren informar sobre las plazas con antelación y realizar una selección, y él no tenía contactos ni recomendaciones. «Por cierto», añadió tomando un sorbo de su taza, «la mujer a la que ayudé se llama Victoria. Dijo que tiene amigos en empresas. Quizás llame si se acuerda de mí, aunque no estoy seguro». Su madre comprendió sus dudas, pero intentó infundirle optimismo. «Hijo, si dijo que anotaría el número, quizá llame. Ya que la gente sabe ser agradecida, no desesperes». Terrence no discutió, aunque era difícil mantener viva la esperanza. Almorzó tranquilamente y salió.
Quedaba mucho tiempo hasta la noche y aún no tenía planes urgentes. Entonces recordó que hacía tiempo había prometido ayudar a su vecino a reemplazar una tabla rota de la cerca. A veces se pagaban pequeños favores, o tal vez no se trataba del dinero. Lo importante era sentirse útil. Al acercarse a la propiedad del vecino, vio que no había nadie. Solo un perro viejo estaba acostado en una perrera. Terrence examinó la cerca. Sí, la tabla necesitaba ser reemplazada, pero el vecino probablemente estaba de viaje de negocios. Bueno, lo haré luego, pensó. No quería hacer nada sin permiso. Al regresar al patio, se sentó en un banco. La lluvia había parado, el sol había salido tras las nubes y franjas de nubes grises flotaban lentamente en el cielo. Terrence sacó su teléfono del bolsillo, imaginando por un momento que podría sonar y que se oiría la voz de Victoria, invitándolo a reunirse. Pero el teléfono estaba en silencio. La noche pasó desapercibida. Su madre, al ver la tristeza de su hijo, le ofreció jugar una partida del juego de mesa que llevaban jugando mucho tiempo. Y aunque Terrence no estaba muy entusiasmado, no quería molestarla negándose. Se sentaron a la mesa, tiraron los dados y recordaron algunas historias del pasado. Había un toque de calidez en la voz de su madre. Su sonrisa ablandó el corazón de Terrence. Comprendió que la vida no se detiene y que mientras estén juntos, cada momento debe ser apreciado. Toda esa noche se sorprendió pensando, ¿y si las palabras de su madre se hacen realidad? ¿Y si Victoria realmente le reconoce el mérito y trata de conseguirle compañía? Pero intentó no ser demasiado optimista para no ser engañado después. Cuando se acostó en su modesta cama, la luna brillaba a través de la ventana con cortinas descuidadas. Algo crujió detrás de la pared, quizá la radio del vecino. Terrence no podía dormir, miró al techo y se repitió: mañana empezaré de cero. Mañana iré a varias oficinas, buscaré vacantes en la ciudad, no me rendiré. Y con este pensamiento intentó conciliar el sueño. A veces son las decisiones más importantes, llegan en esos momentos en que el mundo entero parece estar en tu contra. La mañana en el sur de Chicago fue sorprendentemente soleada. Parecía que la naturaleza hubiera decidido compensar la dura prueba de ayer con truenos y lluvia. Terrence se despertó temprano, oyendo el canto de los pájaros a través del tragaluz abierto. Decidió no perder el tiempo. Después de un desayuno rápido y unas palabras con su madre, se dirigió al pueblo, decidido a preguntar sobre nuevas oportunidades de empleo. Ahora intentaba ser extremadamente meticuloso en todo. Había preparado copias nuevas de su currículum el día anterior y las había guardado cuidadosamente en una carpeta de plástico para que no se estropearan si llovía de repente. Pero hoy el tiempo estaba tranquilo y llegó fácilmente al centro, donde había muchos edificios de varias plantas. Caminando por las amplias calles, visitó diferentes oficinas, intentando preguntar si alguien necesitaba nuevos empleados, pero en todas partes lo recibían con un tono cortés, pero frío. Le llamaremos si hay alguna necesidad. En varios lugares le aconsejaron que rellenara un cuestionario y él anotó allí sus datos concienzudamente, pero por sus respuestas era evidente que aún no había vacantes adecuadas. Así pasó la mitad del día. Terrence, cansado, se sentó en un banco cerca del parque, donde vio a un hombre de mediana edad leyendo el periódico. Dudó un momento y luego miró los anuncios clasificados de la portada. Vacantes, trabajo, oferta, pero era difícil entender nada específico. El hombre tenía notas diferentes. Terrence suspiró profundamente, recordando que él mismo había consultado los anuncios muchas veces, pero casi siempre todo era infructuoso. Aún quedaban algunos lugares que quería explorar. Parecían más prometedores. El último en su lista era una agencia de seguros. Supuestamente buscaban ocasionalmente un empleado de nivel inicial, pero al llegar encontró un anuncio. Se cierra la contratación hasta otoño. Cansado, se dio cuenta de que era hora de volver a casa, aunque en el fondo se sentía decepcionado. Otra serie de intentos se convirtió en pequeños pasos sin una conclusión real.
Mientras se dirigía a la parada de autobús, no notó nada inusual. Las mismas fachadas grises, las mismas puertas de cristal brillante, los transeúntes apresurados. Cuando casi había llegado a la curva, oyó una voz femenina familiar. «Terrence, ¿eres tú?». Se giró y vio a Victoria Gaines. Estaba parada en la acera junto a un coche negro, pero hoy iba de gala. Un elegante traje de negocios, un bolso formal y una leve sonrisa. No había rastro de la mujer confundida de ayer. Terrence estaba un poco confundido, pero luego se acercó. «Buenas tardes, señora Victoria. Me alegro de volver a verla. ¿Cómo está?». Ella asintió amablemente. «Mucho mejor que ayer. Gracias de nuevo por tu ayuda. ¿Cómo estás? ¿Conseguiste una entrevista?». Terrence exhaló pesadamente. «Lamentablemente no. Llegué tarde. Llevo todo el día buscando algo nuevo, pero sin éxito». Victoria pensó un momento, como si le diera vueltas a algo. Luego sugirió: «Tengo unos minutos. Podríamos tomar un café por aquí y charlar. Me gustaría saber más sobre lo que haces y qué metas te gustaría alcanzar». Terrence se sorprendió con esta iniciativa, pero accedió. Era raro que tuviera la oportunidad de hablar con alguien que pudiera tener contactos. Entraron lentamente en un pequeño establecimiento de la esquina. Era bastante respetable. Hacía fresco, los camareros vestían camisas blancas y sonaba música suave. Victoria eligió una mesa junto a la ventana y pidió 2 cafés. Terrence, un poco incómodo, se sentó frente a ella y sostuvo su carpeta en el regazo, como si temiera dejarla sobre el mantel limpio. «Creía que te habías ido de la ciudad, o al menos que no tenías tiempo para mí», admitió finalmente, para no quedarse callado. «No olvidaría tan fácilmente la amabilidad que me mostraste», respondió con seriedad. «Sí, hoy tengo una reunión con socios, pero aún así no puedo evitar pensar que perdiste la oportunidad de ayer por culpa de mi coche. Me gustaría ayudarte en todo lo que pueda». Terrence sonrió tímidamente. «Es muy amable de tu parte, pero francamente no espero que una llamada pueda resolver todos mis problemas». «Lo entiendo», dijo Victoria encogiéndose de hombros. «Sin embargo, dame la oportunidad de preguntar sobre tus habilidades y tu formación. Quizás pueda orientarte. Al fin y al cabo, así es como encontré gente buena para mi empresa». Se enderezó un poco. De nuevo, lo asaltó un pensamiento. «¿Quién es? ¿La dueña de qué? ¿O solo una alta gerente?». «Me gradué de la preparatoria aquí en Chicago y fui al City College. Pero tuve que interrumpir mis estudios cuando mi padre enfermó. Luego, mi padre se fue y solo quedamos mi madre y yo. Trabajé en diferentes lugares. Me llevo bien con la gente, aprendo rápido en el trabajo». Terrence intentó ser honesto, sin exagerar. «Siempre quise trabajar en un lugar donde pudiera progresar y quizás terminar mis estudios». Victoria escuchó atentamente y luego decidió compartir un trozo de su biografía. «¿Sabes? Yo también pasé por una situación difícil. Al principio, mis padres vivían con mucha modestia y tuve que trabajar duro para llegar a donde estoy ahora. Por eso creo en las personas que no le temen al trabajo duro y son capaces de ser compasivas». Hizo una pausa y luego preguntó casualmente: «¿Te gustaría dedicarte a un campo relacionado con la economía o las finanzas? ¿O hay algo más cercano a ti?». Terrence no encontró una respuesta de inmediato. «Estoy explorando nuevos caminos. Me interesa la comunicación, quizás la gestión de proyectos, ser intermediario entre la empresa y los clientes. Entiendo que me falta experiencia, pero estoy dispuesto a aprender». «Excelente», dijo Victoria brevemente y miró su reloj. «Tengo una reunión programada hoy en el edificio donde se encuentra la oficina de mi organización. Quizás después del café podrías acompañarme y te organizaré una reunión con la persona que supervisa la política de recursos humanos. No puedo garantizar un resultado al 100%, pero tenemos varias áreas donde necesitamos empleados proactivos periódicamente». El corazón de Terrence comenzó a latir más rápido. «¿En serio? Claro que estoy de acuerdo, pero dijiste tu organización». «Les cuento un poco sobre mí. Soy el director ejecutivo de una empresa dedicada a la consultoría empresarial y proyectos de colaboración.
Ayudamos a otras empresas a desarrollar estrategias, buscar inversiones y en ocasiones a capacitar a su personal. En general, nuestro alcance es amplio. Terrence casi dejó caer su carpeta al oír esto. Allí estaba un hombre con mucha más autoridad de la que jamás hubiera imaginado. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Y todo porque había decidido no pasar junto a una mujer abandonada en la carretera ayer por la mañana. No quiero crear falsas expectativas, aclaró Victoria al notar su nerviosismo. Pero a veces la política interna de la empresa permite atraer a recién graduados o personas con potencial. Me gusta cuando los empleados demuestran buenas cualidades, pero entonces todo depende de los requisitos formales. Inclinó la cabeza agradecido. Entiendo. Muchas gracias por esta oportunidad. Al poco rato, el camarero trajo café. La bebida caliente y aromática les dio un agradable brío. Bebieron unos sorbos sin prisa. Victoria les contó cómo su empresa interactuaba con los organismos gubernamentales locales y cómo a veces se las arreglaban para organizar eventos benéficos. Terrence escuchó con muda admiración. Cuando el café estaba casi terminado, Victoria pagó por ambos y salieron. Ya hacía calor bajo el sol del mediodía y ella se ofreció a llevarlo en su coche. Terrence subió un poco avergonzado. El coche parecía muy cuidado y caro por dentro, aunque no ostentoso. Victoria condujo con confianza hasta el edificio donde se encontraban sus oficinas. El viaje no duró más de 10 minutos y algo le decía a Terrence que este podría ser un punto de inflexión en su vida. Sin embargo, la ansiedad no lo abandonaba. ¿Y si no estoy cualificado? ¿Y si me confundo durante la entrevista? Esos pensamientos le daban vueltas en la cabeza. Cuando de repente se abre ante ti una puerta a nuevas oportunidades, la pregunta principal es si tienes el coraje de cruzar el umbral. El edificio de oficinas al que llegó Victoria tenía 10 pisos y paneles de cristal. En la puerta, 2 guardias de seguridad la dejaron entrar con una reverencia respetuosa. Terrence la siguió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza de emoción. Todo allí irradiaba seriedad y un ambiente profesional, trajes formales, rostros reservados, el susurro silencioso de las negociaciones en los pasillos. Victoria lo condujo al ascensor y pulsó el botón. Mientras esperaban a que subiera, se volvió hacia él. Intenta actuar con seguridad, habla de tus fortalezas y explica por qué quieres trabajar en este formato. No solemos juzgar a nadie por sus fracasos pasados. Lo importante son las perspectivas. Si estás realmente motivado, podrías tener una oportunidad. Terrence asintió un poco nervioso. Lo intentaré. Y gracias por darme la oportunidad de mostrarme. El ascensor subía al 7º piso y era ruidoso, con teléfonos sonando y teclas tecleando. Victoria saludó amablemente al personal, caminando con seguridad por las espaciosas oficinas. Pronto entraron en la recepción, donde un hombre de unos 50 años estaba sentado tras el mostrador, con aspecto serio y remilgado. «Buenas tardes, Dr. Perry», dijo Victoria. «Tiene la oportunidad de hablar con este joven unos minutos. Se llama Terrence Cole y me gustaría que lo evaluara. Quizás haya un lugar para él en nuestro grupo de proyecto». El hombre al que ella llamaba Dr. Perry levantó una ceja y se levantó de la mesa. «Claro, Victoria, ya que lo preguntas, siempre me encantaría ayudarte. Vamos a mi oficina». Terrence le dio las gracias a Victoria con una mirada y ella asintió levemente dejándolo solo con el hombre. El Dr. Perry condujo a Terrence a una habitación interior con una mesa larga y varias sillas. La decoración era elegante, pero no excesivamente pomposa. En la pared había varios diplomas enmarcados y recortes de periódicos sobre las actividades de la firma. «Toma asiento», sugirió Perry, señalando una de las sillas. «Como Victoria me pide que te vea, significa que le interesa algo. Dime qué puedes hacer y por qué quieres unirte a nuestra empresa». Terrence sintió un ligero escalofrío. Aún así, sabía que era hora de mantener la calma. Sacó su currículum, aunque quizá no fuera tan impresionante como el de otros candidatos. «Crecí en el sur de Chicago», comenzó, «ayudando a mi familia.
Sé trabajar con personas dispuestas a aprender. Quiero involucrarme en algo que tenga sentido y perspectivas, donde pueda crecer. No tengo un título universitario completo, pero estoy dispuesto a continuar mi educación si surge la oportunidad. Aprendo cosas nuevas con facilidad y estoy dispuesto a trabajar sin importar el tiempo. Habló con un tono un poco más emotivo de lo previsto, pero sintió la necesidad de demostrar su persistencia y su disposición a superarse. El doctor Perry escuchó atentamente, asintió y a veces hizo preguntas breves. ¿Sabe trabajar con documentos? ¿Qué tan seguro se siente al hablar? Terrence respondió que tenía poca experiencia, pero que aprendía rápido y, lo más importante, que se esforzaba al máximo. Victoria mencionó que la salvaste durante una tormenta. Menuda buena acción. Parece que no te incomoda la gente, comentó Perry con una sonrisa amable. Nuestro campo requiere personas que no tengan reparos en responder y la capacidad de establecer contactos. Terrence contuvo su emoción con dificultad. Resultó que Victoria ya había logrado decirle algo a su colega. Asintió y añadió: sí, no me considero un héroe. Simplemente no podía dejarlo pasar. Creo que si tengo la oportunidad de ayudar, debo aprovecharla. Creo, sinceramente, que el apoyo mutuo une a las personas. De acuerdo, dijo Perry, hojeando su currículum. Veo que no tienes mucha experiencia laboral formal, pero tenemos prácticas y puestos de nivel inicial donde puedes ponerte a prueba y demostrar que estás preparado para un reto. Empezarás con tareas sencillas relacionadas con lo que llamamos soporte de comunicaciones para proyectos. Eso incluye hacer llamadas telefónicas, procesar solicitudes entrantes y ayudar a organizar reuniones. ¿Puedes encargarte de eso? Sí, claro, respondió Terrence, sintiendo un gran alivio. Aceptaré cualquier trabajo siempre que forme parte del equipo. Entonces, permíteme enviar tu candidatura a nuestro departamento de recursos humanos. Se pondrán en contacto contigo y te asignarán un periodo de prueba. Por supuesto, se requiere la aprobación de Victoria, pero normalmente, si ella recomienda a alguien, nadie se opone, continuó Perry con calma. Terrence apenas podía creer lo que oía. Resultó que lo habían aceptado, aunque solo fuera para una pasantía, pero ya era un gran paso. Casi olvidó que había rechazado la entrevista de ayer. El latido de su corazón parecía perceptible. Agradeció respetuosamente. Gracias por esta oportunidad, Dr. Perry. No lo defraudaré. Perry sonrió. Supongo que es algo importante tanto para ti como para la empresa. Bueno, ve al departamento de recursos humanos y pregunta por la señora Howard. Ella te ayudará con el papeleo. Creo que puedes empezar mañana o pasado mañana, si todo va bien. Se dieron la mano. Cuando Terrence salió de la oficina, aún no podía creer lo que estaba sucediendo. La recepcionista de Victoria ya no estaba, pero le dijo a una empleada que parecía sonreír que iba a ver a la señora Howard. Ella lo condujo por el pasillo, donde Terrence se ocupó de las firmas, los formularios y recibió instrucciones sobre los próximos días. Pronto salió del edificio de oficinas. Ya no era el mismo que cuando llegó. Sintió una verdadera emoción y alegría en su interior. Ayer tomé la decisión de ayudar a una persona y hoy tengo la oportunidad de cambiar mi vida, pensó. Y qué maravilloso es el destino. Se dirigió a una calle tranquila para sentarse en un parque unos minutos y reflexionar. Llamó a su madre y no pudo ocultar su alegría. Le dijo que podría conseguir un trabajo, aunque por ahora solo serían prácticas. Su madre rompió a llorar de alivio. Para ambos fue como abrir la puerta a un mundo de estabilidad. Entonces recordó a Victoria. Debo darle las gracias en persona, decidió Terrence. Pero no sabía cuándo estaría disponible ni cómo encontrarla. No le había pedido su número de teléfono. Solo esperaba que se lo avisara pronto, sobre todo porque parecían trabajar en el mismo lugar ahora, aunque en pisos diferentes. Probablemente la vea cuando empiece a trabajar oficialmente. Terrence sonrió para sí mismo el resto del día mientras caminaba por las calles de Chicago. Por primera vez en mucho tiempo, le pareció que la vida le estaba siendo favorable. Se sentía agradecido y temía gafarla. Pero creía,
Hay que guardar la bondad en el corazón y multiplicarla. Después de todo, ¿quién sabe qué clase de persona conocerás mañana? Un nuevo comienzo siempre trae sus propios desafíos y la forma en que afrontas esos primeros pasos determina todo tu viaje. Al día siguiente, Terrence no pudo dormir hasta bien entrada la noche, así que se levantó temprano, con una ligera emoción de anticipación en el pecho. Se puso su traje más elegante, se planchó la camisa y revisó todo lo que necesitaba llevar. Su madre lo miró con orgullo. «Ha llegado tu día», dijo, entregándole el desayuno. «Espero que todo salga bien». «Yo también», respondió con asombro y responsabilidad. «Lo intentaré». Sabía que el periodo inicial era temporal, de prueba. Nadie le prometió un despegue fulminante en su carrera, pero el hecho mismo de tener esta oportunidad significó mucho. A buena hora llegó al edificio de oficinas, esta vez con un día despejado y soleado. Subió al 7º piso, donde se encontraba el departamento de personal, y allí lo recibió la misma señora Howard que lo había ayudado con el papeleo el día anterior. Era una mujer bajita, de unos 45 años, vestida con un traje formal, pero miró a Terrence con amabilidad. «Me alegra que hayas llegado un poquito antes. Aquí la puntualidad suele ser muy valorada. Tu deseo es evidente. Déjame mostrarte tu lugar de trabajo». Lo condujo por un pasillo con varias oficinas y se detuvo ante un escritorio con una computadora. Terrence intentó pensar en computing machine en lugar del anglicismo, recordando a las generaciones anteriores, pero la palabra computer aún le sonaba. Pegado a la silla había un manual de instrucciones con la frase Project Group. Todo parecía ordenado. Cerca había una silla para visitas. «Aquí atenderás llamadas, registrarás el correo entrante y ocasionalmente generarás informes preliminares», explicó la señora Howard. «Se te asignará un mentor, Michael Johnson. Sabe que le han asignado un nuevo empleado en periodo de prueba». Ella miró su reloj. «Llegará pronto. Si tienes alguna pregunta, contáctalo». Dicho esto, regresó a su habitación. Terrence sintió una oleada de emoción. Todo era nuevo. Echó un vistazo a la espaciosa oficina, donde los empleados ya estaban discutiendo, escribiendo, haciendo llamadas. Todos parecían saber cuál era su tarea, y él tenía que encajar en ese sistema. Fingiendo calma, se sentó y sacó una libreta donde anotaría todo lo que le pareciera importante. Unos minutos después, un hombre alto, moreno, de unos 35 años, con las sienes ligeramente canosas, se le acercó. Sonrió y le tendió la mano. «Hola, soy Michael Johnson, tu contacto. Pero llámame Michael, me alegra ver a nuevos reclutas. Victoria me dijo que le buscara trabajo a alguien con una recomendación especial, y supongo que eres tú». «Sí, soy Terrence Cole. Agradezco la oportunidad de trabajar aquí». Michael se sentó a su lado y señaló la carpeta que tenía bajo el brazo. «Hay varios materiales que deben estudiarse primero. Estas son las principales áreas de actividad de nuestra empresa y algunas palabras sobre los proyectos actuales. Tenemos mucho personal y cada uno puede estar ocupado con diferentes cosas, así que tendrá que aprender a navegar rápidamente para dirigir los contactos a los especialistas adecuados». Terrence asintió y tomó los materiales. Ya entendía que la información podía ser extensa, pero estaba listo para aprender. Michael continuó. «Tu tarea principal por ahora es simple: contestar el teléfono, revisar el correo electrónico, registrar quién solicitó qué y enviarlo al departamento correspondiente. Si hay algún problema, consúltame a mí o a otros colegas. Y no dudes en preguntar». Luego dio un breve recorrido por la planta, mostrando dónde estaban las salas de conferencias, el departamento de contabilidad, los abogados y el departamento de marketing. Terrence simplemente asintió, intentando recordar o al menos comprender la lógica de la distribución de los departamentos. Ya había recibido un par de llamadas antes del almuerzo. En ambas ocasiones, la gente quería saber sobre un próximo seminario que la empresa estaba organizando. Terrence intentó hablar con cortesía y claridad, aunque le preocupaba la redacción.
Sin embargo, quienes hablaban con él no mostraron ninguna insatisfacción y esto lo tranquilizó un poco. Mientras se familiarizaba con el asunto, Michael siempre estaba ahí, corrigiéndolo si se equivocaba al llamar a un departamento o confundía una oficina. Pero, en general, Terrence se sentía bastante seguro. Una inesperada voz femenina lo sacó de sus pensamientos aturdidos. «¿Es agradable verte aquí, Terrence?» Se dio la vuelta y vio a Victoria aparecer en la oficina común, observando al personal. Vestía una elegante chaqueta oscura y lucía una sonrisa amable. Michael, al notar su llegada, dijo: «Buenas tardes, Victoria. Ya le he puesto al corriente a nuestra recién llegada». «Bien hecho, Michael». Victoria apoyó una mano en el hombro de Terrence. «Espero que trabajes duro y estudies mucho. No dudes en contactarme si necesitas algo importante o urgente». Al observarla en ese entorno, Terrence se dio cuenta del respeto que gozaba entre el personal. Muchos la saludaron en voz baja, aparentemente considerándola una figura de alta dirección. Él dijo, intentando mantener la calma: «Muchas gracias por aceptarme. Haré todo lo posible por obedecer». Victoria asintió con aprobación y se alejó, enfrascada en una conversación con sus asistentes. Su aparición le recordó a Terrence lo poco que sabía sobre empresas de este calibre, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que tenía una oportunidad ante él. Después de que Victoria se fue, Michael le dijo en voz baja: «No temas, puede que sea una jefa estricta, pero es una persona justa. Ama a quienes se esfuerzan con honestidad y de todo corazón». Terrence le devolvió la sonrisa y volvió al trabajo. Pasó el resto del día estudiando materiales y tomando algunas notas en un cuaderno. Tenía que responder constantemente preguntas cortas, confirmar participación en la conferencia, consultar la hora de la reunión, etc. Se sentía como un elemento clave al que la gente recurría con la esperanza de obtener información. Finalmente, llegó la noche y los empleados comenzaron a reunirse poco a poco. Algunos se marchaban, otros se quedaban a hacer horas extras. Michael se acercó a Terrence. «¿Y qué tal te fue? ¿Te fue bien el primer día?» Terrence asintió. «Lo disfruté. Estaba un poco cansado, pero me sentí muy motivado». «Esto es solo el principio», le guiñó Michael. «Seguiremos mañana». Antes de salir de la oficina, Terrence recogió sus papeles y guardó cuidadosamente los manuscritos en un cajón, deseando que todo permaneciera en orden. Al salir, se dio la vuelta y sintió una profunda gratitud en su interior. Tan solo unos días antes, habría pensado que él mismo jamás emprendería un camino similar. Una cálida brisa lo recibió afuera. Caminó hasta la parada del autobús, contándole a su madre que todo había ido sorprendentemente bien. Su madre se alegró por él y había entusiasmo en su voz. Después de todo, semejante cambio significaba que la vida había adquirido nuevos colores. Terrence aminoró el paso, notando que el sol se ponía suave y hermosamente, tiñendo los tejados de las casas de una luz dorada. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, disfrutara de las vistas de Chicago sin prisa ni ansiedad. Después de todo, hoy pudo dar un paso hacia lo que siempre había soñado. A veces, una sola oportunidad es suficiente para cambiar el rumbo de toda tu vida, pero aferrarse a esa oportunidad no es menos importante ni difícil. Habían pasado varias semanas desde que Terrence empezó a trabajar en el grupo de proyectos de la firma de Victoria Gaines. Cada día se sentía más seguro en ese puesto. Aprendió a comprender rápidamente el flujo de cartas y llamadas, a estructurar datos y a distribuirlos en las direcciones necesarias. Michael, al observar su éxito, confiaba cada vez más en él para nuevos encargos. «Mira, tenemos una conferencia municipal próximamente y necesitamos invitar a nuestros socios», dijo Michael un día. «Necesitamos ayuda con el programa. ¿Te animas a intentarlo?» Terrence aceptó la idea con entusiasmo. Esto significaba que también podría sacar provecho de la organización. Se le encargó contactar a los posibles participantes, ultimar detalles y coordinar varias salas de proyección pequeñas. Pensó que salas de presentación sería una palabra más adecuada, donde se realizarían las funciones paralelas.
El equipo directivo le dio una lista de contactos, así que Terrence, con su tono amable, empezó a llamarlos, explicando la importancia de la participación de todos. Por fin sintió que estaba demostrando las habilidades comunicativas que había mencionado en la entrevista. Pronto recibió comentarios de varias empresas que dudaban si asistir. Tuvo que ser flexible y convencerlas de que su presencia realzaría el prestigio del evento y, para su deleite, la gente empezó a aceptar sus argumentos. Michael notó que Terrence tenía un talento especial para persuadir a sus interlocutores. Todo iba sobre ruedas, pero una noche, preparándose para irse a casa, Terrence encontró a Victoria en el ascensor. Estaba a punto de bajar, pero al verlo, frenó la puerta. «Bueno, ¿qué te parece trabajar aquí? ¿Estás contento con todo?» «Sí, me gusta mucho todo», respondió, algo nervioso, ya que no veía al director ejecutivo muy a menudo, y una reunión tan individual era poco común. «Intento hacer todo lo posible para justificar su confianza. El Dr. Perry y Michael Johnson me dijeron que estás progresando. Me alegra», dijo, presionando el botón del piso que necesitaba. «Espero que sigas así». El ascensor bajó suavemente. Victoria preguntó de repente, «¿Cómo está tu madre? Dijiste que está muy preocupada por tu carrera». Terrence sonrió con cálida gratitud, sin esperar que ella recordara tales detalles. «Ya está más tranquila. Seguimos viviendo en el sur de Chicago, pero ahora ve que me estoy recuperando». «¿Y tu llanta? ¿Está todo bien después de la reparación?» Victoria sonrió un poco pícaramente. «Sí, gracias. Compré llantas nuevas. Ahora mi auto funciona. Y cuando lo miro, a veces recuerdo cómo nos mojamos con la lluvia». El ascensor sonó, abriendo las puertas del primer piso. Victoria entró en el pasillo y Terrence, sintiéndose inusualmente inspirado, caminó junto a ella. «Recuerdo a menudo ese día. Perdí una oportunidad, pero gané algo valioso. Al fin y al cabo, así fue como nos conocimos». «Estoy de acuerdo», asintió. «La vida a veces nos da caminos diferentes. Me alegra que ambos tomáramos el que, a primera vista, parecía extraño, pero dio un gran resultado». Caminaron juntos hasta el estacionamiento. Victoria se despidió diciendo que aún quedaba mucho por hacer hoy, y Terrence se dirigió a la parada del autobús. Sabía que habían tenido suerte de encontrarse, pero sentía aún más que, ahora que tenía esa suerte, era responsable de seguir adelante con éxito. La semana siguiente, la conferencia en la que trabajaba su equipo estaba en la fase final de preparación. Terrence tenía la tarea de comprobarlo todo: la disponibilidad del equipo de sonido, las mesas reservadas, los pases de invitados, etc. Recorrió los pasillos, preguntando a diferentes miembros del personal si todo estaba en orden. Tenía una larga lista de detalles en la cabeza. A veces, por las noches, se sentía cansado y le costaba pensar, pero no se permitía relajarse, manteniendo la información importante en la mente. Un día, durante un descanso, Michael lo observó y le dio una palmadita en el hombro. «Bien hecho, me gusta tu estilo de trabajo, pero no te agotes. Si acaso, pide ayuda. No tienes que encargarte de todo solo». Terrence asintió agradecido y prometió ahorrar fuerzas, pero en su corazón sabía que realmente quería mostrar resultados, así que trató de controlar todo hasta el más mínimo detalle. La víspera del día X salió del trabajo más tarde que todos, comprobando el estado de los documentos y las invitaciones, y ahora, al volver a casa, recordó cómo el mes pasado casi desperdició una oportunidad, simplemente por llegar tarde a una entrevista. Una sensación de bienestar lo inundó al pensar que una coincidencia inesperada, un encuentro con Victoria, se había convertido en un punto de inflexión. El éxito llega a quienes están dispuestos a soportar las dificultades con paciencia y honestidad, y a veces la recompensa por la perseverancia es mucho más valiosa que el mero beneficio. Llegó el día de la conferencia. Por la mañana, el elegante vestíbulo de la sala de conferencias alquilada en el centro de Chicago estaba repleto de representantes de diversas empresas. Había prensa, empresarios y figuras públicas interesadas en colaborar.
Terrence ayudó a registrar a los invitados, comprobando sus credenciales y listas, y luego los dirigió a las salas correspondientes. El evento fue grande y todo parecía ir bien hasta aproximadamente media tarde, cuando uno de los empleados corrió hacia Terrence y le dijo en pánico: «Nuestros micrófonos en la tercera sala no funcionan. El técnico ha desaparecido y hay una función en 10 minutos». Terrence sintió un vuelco. Mucho dependía del discurso oportuno de uno de los socios clave. Recordó que se suponía que tenían micrófonos de repuesto, pero que debían encontrarlos rápidamente. Sin pensarlo 2 veces, se lo contó a Michael, y ambos corrieron hacia allá. Una vez allí, descubrieron que todo el equipo estaba allí, pero no conectado a la nueva línea de audio que los contratistas habían reconfigurado de alguna manera. Terrence negoció frenéticamente con el ingeniero de sonido, notificándole simultáneamente el retraso del altavoz. Al final, 5 minutos antes del comienzo, lograron arreglarlo todo y la sala comenzó a sonar. El informe transcurrió sin problemas graves, pero el sudor de Terrence le corría por la frente por la tensión nerviosa. Michael, después de resolver el problema técnico, le susurró a Terrence: «Gracias por tu rapidez. Sin ti habríamos arruinado la impresión. Verás, siempre hay matices». Terrence se secó el sudor con una servilleta y forzó una sonrisa. «Verás», pensó, «cada vez que te relajas un poco, la vida te pone a prueba aún más», pero se alegró de haber encontrado una solución a tiempo. En ese momento, Victoria se encontraba en otra sala donde iba a dar un breve discurso introductorio sobre el valor de las alianzas y las estrategias de desarrollo empresarial en la ciudad. Al subir al podio, la sala quedó en silencio. Su mirada era serena, su discurso firme y sereno. Terrence, abriéndose paso a lo largo de la pared para no interrumpir, sintió un profundo orgullo. Después de todo, era esta mujer la que una vez estuvo sola en una carretera oscura con una rueda pinchada. Y ahora habla con seguridad sobre la cooperación global, y todos la escuchan con atención. Tras su discurso, Victoria bajó del escenario, logró charlar con alguien y en un momento dado miró a Terrence, que estaba detrás de ella. Le guiñó un ojo como diciendo: «Bien hecho, aguanta». Él sonrió tímidamente, pero por dentro se sintió mejor, porque una atención tan breve del director ejecutivo le pareció un reconocimiento. Las horas siguientes transcurrieron en constante movimiento, revisando y comunicándose con los invitados. Al final del día, al finalizar la conferencia, Victoria y su equipo recibieron las felicitaciones por el gran éxito del evento. Los principales socios expresaron su disposición a seguir colaborando. Los periodistas concedieron entrevistas. Terrence intentó no decir nada innecesario sobre las tecnologías de radiodifusión modernas. Sin embargo, no era el centro de atención y reinó un ambiente de ligera euforia. Finalmente, hacia la tarde, cuando la gente empezó a dispersarse, Terrence, ayudando a recoger los materiales restantes, escuchó la voz tranquila de Victoria detrás de él. «Terrence, ¿puedo hablar contigo un minuto?». Se dio la vuelta, dejó la carpeta a un lado y se acercó a ella. Sus miradas se cruzaron. «Gracias por su trabajo de hoy», dijo Victoria. «Michael informó que usted ayudó con un problema técnico y coordinó a varios invitados que no sabían a dónde ir. Todo esto es muy importante». Terrence se sonrojó levemente. «Me encanta ayudar. Me gusta ver a la gente contenta. Esto es un éxito, no solo para la empresa, sino también para la ciudad en su conjunto, cuando surgen nuevas conexiones y nuevos proyectos». «Estás muy interesado», dijo. «Tengo una propuesta para ti. Nuestra empresa está abriendo un nuevo puesto como asistente de uno de los socios gerentes. Allí no solo tendrás que clasificar documentos, sino también participar en reuniones de planificación y ayudar a coordinar grupos pequeños. Creo que esto encaja con tus cualidades. ¿Te interesa?». El corazón de Terrence latía con fuerza. La oferta parecía un paso más. Miró a Victoria con admiración. «Claro que es interesante. ¿No es esta otra entrada a un mundo laboral más amplio?». «Sí», sonrió, «y por consiguiente el sueldo es más alto y las perspectivas de crecimiento también».
Te recomendaría para este puesto si no te importa. Solo tendrás que pasar por otra breve entrevista interna, pero creo que todo se decidirá rápidamente. Terrence respondió apresuradamente. Te lo agradezco mucho. Sí, estoy listo. Genial, concluyó Victoria. Entonces, prepárate para otra reunión la semana que viene. Llamaré a Recursos Humanos y si todo va bien, te registraremos formalmente para el nuevo puesto. Ella continuó su camino, sonriendo cálidamente a los demás empleados, dejando a Terrence eufórico. Pensativo, intentó procesarlo todo. Después de todo, solo la ayudé con una llanta pinchada y ahora recibo ofertas halagadoras con las que la mayoría solo sueña. Pero su alegría no solo se debía a la bonificación de carrera, sino también a sentirse parte de algo más grande, como si su potencial interior finalmente hubiera encontrado una salida. Al regresar a casa, tarde esa noche, logró compartir la noticia con su madre. Ella rompió a llorar de felicidad y susurró en voz baja: «Hijo, sabía que tu amabilidad no pasaría desapercibida». La abrazó con fuerza, dándose cuenta de cuánto había esperado este momento. Quizás ahora podría mudarse a una zona mejor, pero por ahora quería establecerse en el nuevo lugar para tener más confianza en el futuro. La mayor decepción llega cuando una persona ya creía en su propio éxito y de repente las circunstancias arruinan todos sus planes. La semana pasó volando. Terrence tuvo tiempo de prepararse para una entrevista interna para un nuevo puesto, revisó de nuevo los estatutos y la estructura de la empresa y profundizó en los proyectos principales. El departamento de HH le programó una reunión para el jueves por la mañana. Pasó varios días con un ligero estado de euforia, como si temiera un fracaso invisible, pero intentó controlarse. Y así, el miércoles por la noche, cuando la jornada laboral estaba llegando a su fin, Michael se acercó a él con una expresión pétrea en su rostro. Terrence, hay una gran incertidumbre. Uno de los grandes contratos que Ned Adams, uno de los socios directores, intentaba negociar se ha suspendido. Si ese contrato fracasa, el recorte de costos podría cancelar tu ascenso. ¿Me entiendes? Terrence sintió que le apetecía una ducha fría. Sabía que su firma estaba negociando con importantes inversores y que varios proyectos dependían de ello, pero no creía que eso pudiera afectar directamente su destino. Michael añadió: «Mira, no te asustes, la situación sigue siendo incierta, pero te advierto sinceramente, hasta que todo se resuelva, el departamento de HH podría suspender tu nombramiento. Aquí funcionan los mecanismos del mercado. Si no hay fondos, las nuevas vacantes podrían congelarse». Terrence sintió un nudo de miedo en su interior. Estaba tan emocionado por el próximo ascenso, pero ahora la realidad le recordaba que todo podía desmoronarse en un instante. Michael le dio una palmada en el hombro y añadió: «Intenta esforzarte, ten paciencia. Creo que Victoria intentará encontrar una salida. Pero es importante saber la verdad». Al llegar a casa, estaba triste. El cielo sobre Chicago estaba nublado de nuevo y lloviznaba. Era como si la naturaleza transmitiera su estado interior. Caminó por las calles húmedas pensando en qué hacer. ¿Y si el contrato se cancela y no me trasladan? Tendré que seguir en mi antiguo lugar, pero incluso eso podría verse afectado si tienen que recortar personal. Imágenes oscuras se arremolinaban en su cabeza constantemente. Por la noche, sentado en la cocina, compartió sus preocupaciones con su madre, pero ella intentó animarlo. No hay necesidad de desesperarse de antemano. Quizás todo salga bien, y aunque no salga de inmediato, significa que estaba destinado a hacerlo. Ahora tienes experiencia, te han evaluado como un buen empleado. Esto es mucho más de lo que tenías antes. Terrence sabía que ella tenía razón, pero estaba inquieto por dentro. Apenas había pegado ojo esa noche, dando vueltas bajo las sábanas.
Se despertó por la mañana con la cabeza pesada. Fue a la oficina y notó que el ambiente estaba tenso. La gente con autoridad caminaba con rostros serios. Los empleados susurraban. Victoria no estaba a la vista. Tal vez estaba en una reunión. La ansiedad se sentía en el aire, como antes de una tormenta. Llegó la hora en que Terrence tenía programada una entrevista interna en recursos humanos. Suspiró con inquietud y se fue, sabiendo que podría ser solo una reunión formal. La señora Howard lo recibió, tomó nota y le dijo que recursos humanos había recibido instrucciones de hacer todo según lo planeado por ahora, pero añadió que la decisión final dependía de varios altos directivos. La entrevista en sí fue breve, con preguntas sobre sus competencias, experiencia y visión para el futuro puesto. Terrence respondió pensativo, intentando sonar seguro, pero sintió que la tensión se apoderaba de la sala. Cuando se acabaron las preguntas, uno de los miembros del comité dijo: «Transmitiremos nuestras recomendaciones a Victoria y a otros socios. La decisión final se anunciará más adelante». Terrence les dio las gracias y se fue. Sabía que este asunto escapaba a su control. Solo podía trabajar, esperando que el contrato no se cancelara. Los días pasaban y el equipo vivía a la espera de la gran noticia. Se había firmado el contrato que financiaría los próximos proyectos. Durante este tiempo, Victoria estaba notablemente ocupada, corriendo a las reuniones con aspecto cansado, apenas logrando aparecer en la oficina compartida. En una ocasión, logró intercambiar una breve frase con Terrence. «Sé de tu entrevista», dijo mientras hojeaba los papeles. «Esperen noticias nuestras. La clave es que estamos concluyendo un importante proceso de negociación. Estoy haciendo todo lo posible». Terrence asintió, intentando no entrometerse porque era inapropiado, pero en el fondo de su corazón esperaba que sus esfuerzos tuvieran éxito. Pasó otra semana y la tensión no hizo más que aumentar. Algunos empleados empezaron a murmurar que los términos del acuerdo se habían vuelto demasiado difíciles y los socios planteaban constantemente nuevas exigencias. Quizás todo se viniera abajo. Terrence estaba en ascuas. Finalmente, el viernes por la mañana, estaba atendiendo su correspondencia habitual cuando el jefe de finanzas entró en la oficina con aspecto preocupado y llamó a varias personas, incluyendo a Michael. Desaparecieron en una de las oficinas. Al cabo de un rato, Michael salió y le hizo señas a Terrence para que se acercara. Terrence, preparándose para lo peor, apenas respiraba. «Malas noticias», dijo Michael en voz baja. «El acuerdo está al borde del colapso. Los socios han puesto una condición que la junta directiva no acepta. Si no se llega a un acuerdo para esta noche, todo se trunca». Terrence se encogió apretando la carpeta. «Así que adiós al nuevo puesto», pensó. Si el acuerdo fracasa, quizá también adiós a la estabilidad laboral, la presión de mantener a una familia, la incertidumbre, todo mezclado. Esos terribles pensamientos sobre la injusticia del mundo regresaron. Recordó sus momentos felices de las últimas semanas y sintió que la realidad amenazaba con arrebatarle todo por lo que había trabajado tan duro. Todo el día transcurrió en un estado de nerviosismo constante. Terrence fingió estar inmerso en su rutina habitual de atender llamadas, pero en realidad pensaba a cada minuto en cómo terminaría todo. Al anochecer, Victoria aún no había regresado. Se sabía que la reunión se celebraría fuera de la oficina, en un lugar neutral donde se habían reunido abogados e inversores. Cuando llegó la hora de irse, muchos miembros del personal ya se habían marchado, pero Terrence se quedó. Michael también estaba sentado revisando su correo electrónico. «Espero un milagro», dijo, devolviéndole la mirada a Terrence. Pero aún no hay noticias. Terrence decidió esperar un poco más. Quizá alguien informara de cómo habían ido las negociaciones. Media hora, una hora, todo estaba en silencio. Estaba oscureciendo, las luces de los pasillos se apagaban. Finalmente, Michael dijo que tenía que ir a una reunión y se despidió. Toda la oficina estaba vacía, dejando a Terrence sumido en un silencio sepulcral. Se sentía solo, abrumado por el miedo al mañana. «¿Y si todo se pierde?», se preguntó.
¿Buscar trabajo otra vez? ¿Desesperarse otra vez? Una sensación de impotencia crecía en su pecho. Finalmente, se dio cuenta de que ya no tenía sentido quedarse sentado en una habitación vacía. Necesitaba irse a casa. Salió donde el crepúsculo ya se había espesado. Soplaba un viento fresco. Pasando los rascacielos, observó las luces lejanas, esperando ver alguna señal, pero el mundo estaba en silencio. Solo el ruido rítmico de un coche que pasaba velozmente por la acera le recordaba que la vida continúa a pesar de sus preocupaciones. A veces, el destino toma giros inesperados justo cuando parece que todo está perdido. El sábado por la mañana, antes de que Terrence saliera de casa, Michael lo llamó y exclamó con alegría en su voz: «¡Buenas noticias! ¡El acuerdo está firmado!». ¿Te imaginas? Todo se decidió a altas horas de la noche. Victoria logró convencer a la otra parte para que optara por nuestra opción. Esto significa que no habrá reducción y tu posición sigue vigente. Terrence casi dejó caer el teléfono del alivio. Parecía un regalo sorpresa cuando ya se esperaba lo peor. Su madre, al ver su rostro radiante, lo adivinó de inmediato. Había llegado una buena noticia. «¡Qué alivio!», dijo Michael. «La junta se reúne el lunes y espero que la semana comience con el anuncio de nuevos nombramientos. Estén preparados». «Gracias por llamar, Michael», respondió Terrence. «He estado tan preocupado que no he podido dormir bien en 2 noches». «Lo entiendo», rió Michael, «pero ya todo está bien. Tenemos mucho trabajo por delante, así que recupera fuerzas». Terrence colgó y respiró hondo, sintiendo que las nubes se habían despejado, dando paso a un cielo despejado. Su madre estaba tan feliz como él. Prepararon el desayuno juntos y hablaron del futuro con más confianza. Entonces, Terrence decidió que no desperdiciaría el día. Después de descansar, iría de compras y elegiría ropa más presentable para su nuevo puesto si lo confirmaban. El lunes llegó con una solemne expectación. Cuando Terrence llegó a la oficina, notó que el ambiente estaba notablemente animado. Se había corrido la voz de que Victoria y los demás gerentes harían un anuncio a todo el personal por la tarde. Michael le guiñó un ojo como si esperara buenas noticias. A la hora del almuerzo, todos fueron convocados a la gran sala de conferencias para una reunión general interna. Victoria se acercó al micrófono. Su voz firme ahogó el silencioso murmullo de los incesantes susurros. «Estimados colegas, me complace anunciarles que el acuerdo se ha cerrado en términos mutuamente beneficiosos. Esto nos da luz verde para ampliar nuestra plantilla e invertir en nuevos proyectos. Agradezco a todos los que trabajaron en esto sin descanso. Ahora me gustaría anunciar algunos cambios de personal que entrarán en vigor a partir de mañana». Enumeró varios nombres, dijo quién dirigiría cada departamento y finalmente dijo: «Para coordinar eficazmente la línea de socios, hemos creado el puesto de socio director adjunto. Hemos aprobado la candidatura de Terrence Cole para este puesto. Le deseo mucho éxito en esta área de trabajo». Terrence escuchó su nombre y casi se quedó paralizado, pero Michael le dio un ligero codazo, haciéndole saber que sí había oído algo. «¡Felicitaciones!». Un ligero aplauso recorrió la sala. Sus colegas lo consideraron merecido por un hombre del que habían oído tantas cosas buenas en las últimas semanas. Después de la reunión, Victoria se acercó a Terrence. «Felicidades», dijo, «y bienvenidos a un ritmo aún más activo. Ojalá pudiera dedicar tanto tiempo a guiarlos. Pero Michael y el Dr. Perry estarán ahí para ayudar. Nos reuniremos con más frecuencia en las reuniones de equipo». Terrence estaba exultante por dentro, aunque intentaba mantener una calma exterior. «Te estoy muy agradecida, Victoria. Intentaré justificar la confianza depositada y ser útil en mi nuevo cargo». Ella sonrió y tras recibir la señal de que la esperaban en otro lugar, se marchó. Michael y un par de empleados más no dudaron en darle una palmadita en el hombro a Terrence. Algunos lo felicitaron y le dedicaron palabras cariñosas. Algunos
Por supuesto, no tenían prisa en expresar su alegría, pero afortunadamente no mostraron envidia manifiesta. En los ojos de muchos se podía leer que comprendían que el chico merecía su ascenso. Ese mismo día, a Terrence le asignaron un pequeño escritorio en la oficina de los socios gerentes, donde debía gestionar la correspondencia comercial, planificar la agenda de reuniones y ayudar a preparar informes de investigación. Michael comentó: ahora tendrás una responsabilidad más seria. Tendrás que resolver no solo problemas técnicos, sino también identificar rápidamente qué cartas son importantes y qué reuniones son prioritarias. Espero que no te caiga todo encima de golpe. Terrence asintió, sintiendo una oleada de adrenalina. Estoy dispuesto a aprender, haré lo que sea necesario. El primer día en el nuevo lugar fue un ajetreo. Tenía que familiarizarse con el calendario de reuniones, comprobar si había alguna duplicada y enviar notificaciones. Terrence intentaba no confundirse, pidiendo consejo a sus compañeros. Durante los descansos, almorzaba rápido, admirando en silencio cómo todo allí seguía un ritmo claro. Por la noche, al volver a casa, sintió como si se hubiera subido a un tren en marcha. Pero esto no lo asustó. Le parecía que toda su vida anterior lo había preparado para semejante prueba. Llamó a su madre y le contó sus primeras impresiones. Ella le deseó que cuidara su salud y no se esforzara demasiado. Durante la semana siguiente se sumergió en su trabajo. Tuvo que aprender varios programas informáticos, se corrigió mentalmente de nuevo, buscando la antigua palabra rusa, pero aún se apegó a los términos comunes del trabajo, con los que antes no estaba familiarizado. A veces se quedaba una hora más para revisar su correo y no acumular deudas, pero la sensación de que su trabajo era realmente apreciado era inspiradora. A medida que ascendía a la gerencia, Terrence notó cómo Victoria organizaba las reuniones. Sabía escuchar, hacer preguntas precisas y guiar a las personas hacia un diálogo constructivo. Su autoridad era aceptada con respeto incluso por los accionistas más exigentes. Observándola, Terrence intentó aprender, absorbiendo ideas sobre cómo comportarse con diferentes socios. A veces, al final de una reunión, llamaba a Terrence y le preguntaba: ¿qué opinas de los resultados de hoy? ¿Hay algo que decir? Al principio, él tímidamente se excusó, diciendo que aún no era tan perspicaz como ella. Pero ella respondió: quiero que aprendas a pensar con amplitud. Di lo que creas necesario. Solo recuerda el tacto y la esencia del asunto. Y empezó a compartir puntos de vista, no siempre presentados en un informe claro, pero Victoria lo miró con seriedad y le agradeció las ideas. Esta franqueza fue un regalo valioso para él. Se recompuso mentalmente, intentando llamarlo un regalo del destino. Después de todo, es raro que un gerente involucre a un nuevo empleado de forma tan directa en el proceso. Pronto sintió que crecía no solo profesionalmente, sino también como persona. Aprendió a hablar con seguridad y a argumentar con argumentos. También aprendió a escuchar con más atención a sus interlocutores, a captar sus deseos y preocupaciones ocultos. Al mismo tiempo, no olvidó ayudar a su familia, procurando ahorrar algo de dinero para que algún día pudiera mudar a su madre a una zona más segura. Pero, a pesar de la gracia y la calma de su crecimiento interior, Terrence nunca olvidó cómo empezó todo. Cuando vio el coche de Victoria en el patio de la oficina, recordó mentalmente aquella mañana, la lluvia, la rueda pinchada, cómo él, mojado y asustado, apretó las tuercas al darse cuenta de que llegaba tarde a una entrevista. Si hubiera actuado de otra manera entonces, si hubiera guardado rencor contra la vida y hubiera pasado de largo, ¿estaría aquí? No sabía la respuesta exacta, pero tenía una cosa clara. Las buenas acciones tienen un gran poder, incluso si se hacen sin esperanza de recompensa. La verdadera recompensa no es solo conseguir más dinero o títulos, sino sentirse necesitado por el mundo y la gente que te rodea. Una noche, Victoria invitó a varios empleados, incluyendo a Terrence, a una cena informal semanal que organizaba para intercambiar ideas en un ambiente más relajado. El lugar era una cafetería informal.
casi familiar, cerca de la oficina. Terrence se sorprendió un poco con el formato, pero asistió, entendiendo que esto formaba parte de la cultura de la empresa: reunirse en un círculo pequeño para debatir ideas creativas. Michael, el Dr. Perry y un par de socios más estaban sentados a la mesa. Todos estaban en igualdad de condiciones, tanto ejecutivos como empleados junior. Victoria escuchaba atentamente a todos, preguntando qué medidas debían tomarse para fortalecer la conexión con nuevas áreas de negocio. Terrence pronto dejó de ser tímido y se permitió expresar una idea. Quizás con el desarrollo actual de proyectos valga la pena prestar atención a las iniciativas sociales en el sur de Chicago, dijo con calma, intentando no alzar demasiado la voz. Esto fortalecería la reputación de la empresa y también beneficiaría a los residentes, donde todo es tan difícil. Podríamos organizar programas educativos o algo similar. Algunos participantes asintieron con aprobación. Michael sonrió. Esa sí que es una buena idea. Aún no hemos tomado medidas importantes. Me gusta tu enfoque, añadió Victoria, dejando su bebida sobre la mesa. Realmente podemos considerar este tipo de iniciativas, porque además de los proyectos puramente comerciales, es importante invertir en la comunidad local. Quizás en el futuro se cree un fondo o departamento especial para programas benéficos y educativos. Terrence se sintió orgulloso de que su pensamiento hubiera encontrado respuesta e imaginó lo contenta que estaría su madre al saber que querían hacer algo para mejorar la vida en el sur de la ciudad. Al final de la cena, Victoria propuso brindar con una bebida sencilla, también los adultos, sin alcohol fuerte, para mantener la mente despejada por el espíritu de equipo y el apoyo mutuo. Parecía que sentía su liderazgo no como una imposición, sino como una fuerza unificadora. Todos estuvieron de acuerdo, sintiéndose animados. Al poco rato, ya saliendo del establecimiento, Victoria, quedándose sola con Terrence, le dijo en voz baja: «Veo que te estás abriendo cada vez más, Terrence, y con razón. Puede que yo también fuera esa persona, esperando una oportunidad, dispuesta a trabajar día y noche. Espero que no pierdas la chispa que te trajo aquí». «Lo intentaré», prometió. «Y también quiero decir, no espero una gratitud eterna de tu parte. Solo quiero que entiendas que al ayudar a los demás, también le das sentido a mi trabajo. En esencia, estamos trabajando por una causa común: convertir los accidentes en algo importante». Ella sonrió y sus ojos reflejaban la misma bondad que aquel día, cuando dio las gracias con gratitud bajo la lluvia. Terrence le devolvió la sonrisa, sintiendo que compartían algo más que una simple relación de oficina, sino algo mucho más profundo: la convicción de que el mundo podía mejorar con pequeños gestos aparentemente insignificantes. Las iniciativas que habían comenzado gradualmente en el sur de Chicago cobraban impulso. Victoria y sus socios consideraron diversas opciones, desde cursos de informática para jóvenes hasta programas de apoyo a pequeñas empresas. Terrence, quien conocía la realidad de la zona, ofreció sus comentarios: cómo mejorar la comunicación con los lugareños y cuáles eran sus principales preocupaciones. Recibimos información sobre el desempleo y la falta de oportunidades educativas. La empresa comenzó a asignar un pequeño fondo para subvenciones específicas. Terrence participó activamente en la planificación de reuniones con representantes de la comunidad. A veces iba allí, a sus calles natales, ya con una nueva posición, no solo como vecino, sino como representante de una reconocida empresa en busca de nuevas formas de cooperación. La gente reaccionaba de distintas maneras, con curiosidad, esperanza, a veces con desconfianza, pero Terrence los comprendía. Después de todo, las promesas a menudo se hacían y luego se olvidaban. Quería demostrar que estas iniciativas eran reales. Una de las reuniones se celebró en un pequeño centro regional, donde se reunieron activistas locales y ancianos de la casa. Victoria también asistió. Aunque vestía traje, era sencilla y hablaba con respeto. Cuando una de las mujeres fue presentada como la señora Jenkins, dueña de una pequeña panadería, admitió que los tiempos eran difíciles y que se necesitaba apoyo para mejorar el equipo.
Victoria y Terrence prometieron hablar sobre la posibilidad de un pequeño préstamo con un interés bajo, para no arruinar el negocio. Después de la reunión, cuando subieron al coche, Victoria dijo: ¿Has visto los ojos de esta gente? Quieren creer que recibirán ayuda, pero temen ser engañados. Sí, aquí a menudo nos encontramos con promesas vacías, suspiró Terrence, pero si podemos mostrarles resultados reales, como renovar una panadería o mejorar las condiciones de los clubes de adolescentes, la confianza se fortalecerá. Victoria asintió en señal de acuerdo y añadió con decisión: entonces trabajaremos. Después de todo, tú y yo estuvimos en una situación similar y sabemos lo importante que es que alguien nos eche una mano a tiempo. Pronto, la empresa anunció un programa piloto para ayudar a pequeñas empresas y programas juveniles en el sur de Chicago. Se convirtió en un fenómeno. Los periódicos locales, los de toda la vida, sin los términos modernos ni la web, escribieron sobre él. La gente empezó a mostrar interés y Victoria concedió una entrevista en la que mencionó: consideramos nuestro deber no solo generar ganancias, sino también invertir en las raíces de la sociedad. Mi empresa cree que el éxito de una ciudad comienza apoyando a sus sectores más vulnerables. Terrence leyó estas líneas con una silenciosa alegría. Sabía que algo de su propia contribución estaba ahí, en pequeña escala. Su vida había cambiado en el último mes, del miedo a perder su trabajo a la nueva responsabilidad de alcanzar metas más grandes. Y en casa, cuando le contó a su madre los planes de la empresa, ella sonrió radiante, aunque un poco cansada de la dura rutina doméstica. Pero ahora creía que su hijo estaba cerca de salir de la pobreza e incluso de ayudar a otros. En su corazón, la idea de que algún día vería el sur de Chicago, con calles seguras y centros de desarrollo, se hacía más fuerte. Quizás era una ilusión, pero ¿quién sabe cómo será el mundo si otros siguen su ejemplo? Una tarde, reflexionando sobre todos estos cambios, se sentó en el porche de su casa y observó cómo el cielo se oscurecía lentamente sobre las calles. No había pasado mucho tiempo desde aquella fatídica tormenta, pero su vida ya había cambiado irremediablemente. Todo empezó con una pequeña decisión: ayudar a una anciana con una rueda. Pensó y sonrió. No sabía qué le esperaba, pero sentía que ahora tenía la fuerza para seguir adelante y hacer cosas nuevas que podrían beneficiar no solo a él, sino también a quienes lo rodeaban. Al fin y al cabo, el objetivo principal de cualquier historia es mejorar el mundo poco a poco. Y en ese momento, Victoria lo llamó para aclararle el horario de las reuniones del día siguiente. Su voz dejaba entrever que estaba de buen humor y sus palabras sonaban confidenciales. Terrence: he estado pensando en otra cosa. La semana que viene necesito un asistente para ir a las afueras a reunirme con unos empresarios. ¿Puedes acompañarme mañana? Por supuesto, respondió sin dudarlo. Con gusto. Espero que tengas tiempo para familiarizarte con la información con antelación. Gracias por tu apoyo. Gracias también, Victoria, dijo, recordando que fue ella quien mencionó su ayuda de pasada, cuando todos los demás habrían cerrado la puerta. Nos vemos luego. Al apagar el teléfono, agradeció en silencio a la vida por todas estas lecciones. Estaba listo para seguir su camino y sentía firmemente que su historia no era solo la historia de una carrera, sino de cómo la compasión y la disposición a ayudar pueden cambiar la vida de las personas. Cada persona lleva dentro una chispa de bondad y si a esta chispa se le da la oportunidad de encenderse, el mundo puede cambiar por sí solo. Habían pasado varios meses desde el inicio del programa de iniciativas sociales y el grupo de Terrence ya había resumido los primeros resultados. Se habían otorgado subvenciones a varias pequeñas empresas del sur de Chicago y varias escuelas recibieron equipos para involucrar a jóvenes talentos en la educación. Los informes mostraban un aumento en la asistencia a cursos educativos. Terrence, al participar en el desarrollo de estos proyectos, se sentía orgulloso y feliz. Al fin y al cabo, todo esto afectaba a sus calles natales.
Ahora trabajaba codo con Michael en el sector de socios de la firma, a veces redactando análisis en nombre de Victoria y reuniéndose con funcionarios municipales para buscar la manera de negociar futuras ayudas para la zona. Su situación financiera mejoró. Él y su madre pudieron renovar su casa y proporcionar algunas comodidades, y a largo plazo pensaban mudarse a un lugar con menos peligro en las calles. Pero, a pesar de estas mejoras externas, el principal cambio para él fue la confianza interior de que podía influir en su propio destino y en el de los demás. Recordaba cada vez más aquella mañana en que salió corriendo de casa, con una carpeta en la mano para una entrevista, y se encontró ante una disyuntiva: ignorar la desgracia ajena o detenerse. Y se dio cuenta de que esta decisión era una verdadera prueba. Al elegir ayudar, manifestó al mundo su actitud hacia quienes lo rodeaban, y el mundo le correspondió. Victoria, sin presumir de su alto cargo, era ahora no solo su jefa, sino también su mentora, quien valoraba en él no los halagos ostentosos, sino un sincero deseo de superación. Repetía a menudo: vemos cómo una sola persona puede cambiar el curso de los acontecimientos. Solo hay que ponerse a actuar. Un día, al final de la jornada laboral, Victoria sugirió a Terrence dar un paseo por el centro. La tarde era cálida y quería charlar un rato al aire libre. Era la misma calle por donde entró por primera vez al edificio de oficinas cuando intentó sin éxito llegar a una entrevista. Ahora tenía sensaciones diferentes al ver escaparates familiares y luces de farolas. Es curioso cómo a veces un golpe de suerte lo cambia todo, dijo Victoria, deteniéndose en una pequeña plaza. A veces pienso, si hubiera reparado el pinchazo yo misma o hubiera llamado a alguien y tú hubieras pasado de largo, no sé qué habría pasado, pero todo resultó exactamente así. Terrence miró hacia los autos que pasaban rápidamente y respondió con una sonrisa: quizás hubieras encontrado otro asistente y yo seguiría buscando trabajo, pero estoy seguro de que no sería quien soy ahora, y tal vez el sur de Chicago no tendría las oportunidades que tiene ahora. Se quedaron en silencio un momento. Entonces, Victoria añadió: tengo un sueño. Cuando te fortalezcas lo suficiente en tu profesión, quién sabe, quizás seas quien lidere el desarrollo social de la ciudad. Hay mucha gente capaz de dirigir un negocio, pero pocos saben combinar negocios y humanidad. Veo potencial en ti. Él meneó la cabeza con una risa silenciosa. Nunca pensé que llegaría a puestos como este, pero tampoco pensé que esa mañana conocería al director ejecutivo que me cambiaría la vida. Así que, ¿quién sabe? Siguieron adelante, sintiendo cómo la ciudad se desplegaba, una población bulliciosa, tiendas luminosas, tráfico ruidoso, y en este fluir de la vida, sus caminos se cruzaron por una razón. En su interior vivía la idea de que cada acción crea un nuevo camino. Una bondad en un día lluvioso dio origen a toda una cadena de buenas acciones que resultaron en un cambio no solo para Terrence, sino para muchos otros. Así terminó otro día en Chicago. Pero para Terrence, este no fue casi el final, sino solo el comienzo de su largo viaje. Comprendió que lo principal es seguir adelante con el corazón abierto y ayudar a la gente cuando se presenta la oportunidad. El resto vendrá solo. Al regresar a casa, su madre le preguntó qué tal le había ido el día. Él la miró con calma y dijo: «Todo está bien, mamá, todo va para mejor». Y estas palabras sonaban sinceras, porque tras ellas se escondía la historia de un joven que una vez decidió ayudar, a pesar del riesgo de perder su propia oportunidad. Y fue esta decisión la que abrió el camino a un mundo nuevo, donde la compasión genera comprensión mutua y las acciones de buen corazón dan frutos, en su mayoría hermosos e inesperados.